así es, que pues el centro médico cuenta con especialistas en neonatología, pero también con cirujanos neonatales que corrigen defectos de forma rápida, oportuna y limitan las secuelas que estos defectos pueden tener. Bienvenidos a otro episodio de Entre Médicos, el podcast de Centro Médico. Soy Monipe Arreaza, soy cirujana del hospital. Hoy nos acompaña el doctor Luis Fernando Lucero. El doctor es especialista en ginecología y medicina materno-fetal. Luis Fernando, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Espero que podamos abordar el tema de forma interesante. Creo que sí. Antes de que empecemos con el tema, contanos un poco de ti, de qué haces, a qué te dedicas. Claro, yo soy médico ginecólogo, egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Después hice una subespecialidad en medicina materno-fetal en el Instituto Nacional de Perinatología en México. Tengo una subespecialidad también en investigación científica y una maestría en gestión de sistemas de salud. Actualmente yo laboro para la Universidad San Carlos de Guatemala como docente de posgrado de ginecología. También ejerzo en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como jefe de servicio en el servicio de complicaciones prenatales y en la clínica privada como médico materno-fetal para el diagnóstico y terapia materno y fetal. Qué bonito. Interesantes. Hoy queremos hablar de las pruebas de tamizaje fetal. Empecemos por qué importancia puede tener hacer tamizaje fetal en el primer trimestre. Esto es muy importante porque es una de las preguntas más recurrentes de los pacientes, porque llegan buscando un tamizaje, pero no tienen idea de qué es un tamizaje. Entonces yo les explico que un tamizaje es buscar en un paciente sano una posible enfermedad que todavía no se manifiesta con signos o síntomas. Entonces nosotros tenemos oportunidades diversas durante el embarazo y después del nacimiento de identificar estas enfermedades. Muchas veces creemos que el ultrasonido se realiza hasta el final del embarazo para detectar problemas, pero la realidad es que esto ha cambiado y ahora desde el principio del embarazo, tan temprano como antes de las 10 semanas, o incluso el tamizaje que hacemos en el primer trimestre entre las 11 y las 13 semanas, nos permite detectar problemas que potencialmente son graves para los bebés, pero también para las mamás. Y esto nos permite tener una ventana de oportunidad en ese momento para realizar intervenciones que puedan modificar el curso de la enfermedad y podemos llegar a obtener mejores resultados de los que previamente hubiéramos logrado si no se hubieran realizado las intervenciones. ¿Y qué se incluye? ¿Qué exámenes incluís dentro de estos del primer trimestre? Entonces nosotros tenemos 4 oportunidades, digamos, lo mínimo necesario que nosotros quisiéramos realizar de ultrasonido durante el embarazo son por lo menos 3, pero idealmente deberían de ser 4. Uno, en el momento que detectamos el embarazo, que usualmente suele ser antes de las 10 semanas, que es un ultrasonido que se llama menos de 10. Ese ultrasonido nos permite ver cuántos bebés hay, si hay algún hematoma, si la bolsa está bien, si el feto está creciendo de tamaño y forma normal, la placenta, los ovarios. Es un ultrasonido que nos ayuda como para un punto de partida. Después realizamos el tamizaje del primer trimestre, que se llama el ultrasonido 11-13 o 11-14, porque se realiza entre la semana 11 y la semana 14. En ese ultrasonido nosotros identificamos algunos marcadores ultrasonográficos, valga la redundancia, de cromosomopatías o problemas de los cromosomas de los bebés. Principalmente en la que todos ubicamos es el síndrome de Down, pero no es la única. Hay varias patologías de los cromosomas que se pueden detectar en el primer trimestre. Y esto lo hacemos mediante la detección de un espacio que tienen los bebés detrás de la nuca que se llama translucencia nucal. Ese espacio suele medir menos de 2.5 milímetros y la mayoría de los bebés que lo tienen aumentado de ese tamaño, más de 2.5, suelen tener algún problema que está generando que la translucencia nucal esté aumentada. También en ese momento es el momento ideal para revisar el hueso de la nariz del feto. También revisamos algunos marcadores cardíacos como la regurgitación tricuspidia, la frecuencia cardíaca fetal y un vaso que tenemos cuando estamos en oído fetal que conecta el cordón umbilical con el corazón, que se llama ductus venoso. Entonces, a partir de estos marcadores, nosotros podemos establecer el riesgo o la probabilidad de que el feto pudiera tener algún problema más adelante. Y a partir de esto es que nosotros determinamos la necesidad
de realizar alguna otra prueba más invasiva que nos ayude a concluir un diagnóstico para poderle dar una mejor información y más completa a los papás. Esto es en el lado fetal. También nosotros hacemos un tamizaje en el lado materno, porque en la mamá también pueden ocurrir enfermedades durante el embarazo que complican el embarazo. Entonces, medimos las arterias uterinas, que son las arterias que llevan la sangre desde la mamá hacia la placenta, con la intención de permitir el flujo sanguíneo hacia el feto. Estas arterias pueden estar alteradas en mamás que tienen más riesgo de tener preeclampsia, que es cuando a las mamás se les sube la presión, o una enfermedad que se llama restricción del crecimiento intrauterino, que es cuando los bebés no crecen como deberían de crecer. Y también les medimos la longitud del cuello, la longitud del cervix, con la intención de predecir cuál es el riesgo de parto antes de tiempo. También esto se puede modificar a partir de tratamientos que se deben de iniciar de forma oportuna, porque si se inician después, ya no suelen ser tan exitosos como cuando los iniciamos al principio. Mencionabas algo como pruebas más invasivas. ¿Qué otros exámenes más invasivos o invasivos? Porque esto no es invasivo. Idealmente nosotros deberíamos de complementar el ultrasonido con pruebas de sangre. Tenemos primero con pruebas de sangre de la mamá. Nosotros tenemos, las mamás tienen en la sangre hormonas circulando que se elevan o disminuyen dependiendo algunos problemas que los bebés puedan presentar. Entonces, complementamos el ultrasonido con otros hallazgos clínicos como el peso, la talla, la edad de la mamá, que es muy importante. También los antecedentes, lo que pasó en embarazos previos, lo que le pasó a la mamá de la paciente que actualmente está embarazada, lo que le pasó a las hermanas de la mamá que actualmente está embarazada, y eso lo complementamos con pruebas sanguíneas. Es la hormona gonadotropina en sangre y también utilizamos una hormona que se llama PAPA, que está en la sangre de la mamá, que estas van a estar aumentadas o disminuidas dependiendo de algunas patologías que pudieran estar presentes en el feto. Si la sospecha clínica de algún problema en el feto es muy alta, podemos complementar con una prueba que se llama ADN fetal en sangre materna. Todas las mamás tienen una comunicación con su bebé por medio de la sangre. Entonces, dentro de la sangre de la mamá hay células del bebé. Entonces, nosotros podemos extraer la sangre de la mamá para investigar las células del bebé. Investigando las células del bebé, nosotros podemos determinar si el bebé es un bebé cromosómicamente sano. Lo que buscamos, o lo que nosotros como personas sanas tenemos, son 46 cromosomas, 23 del papá y 23 de la mamá. En algunos casos tenemos 47 cromosomas, 24 de la mamá o 24 del papá y 23 del papá o 23 de la mamá. Y esto lo que genera es que tengamos problemas de los cromosomas, ¿verdad? Es lo que se llaman las trisomías, que la más común que conocemos es la trisomía 21, que es el síndrome de Down. Entonces, a partir de esa muestra en sangre, nosotros podemos determinar los cromosomas del feto. ¿Tenemos en Guatemala la posibilidad de hacer ADN fetal? Sí. ¿Es ADN fetal? Actualmente no es una prueba que se realice en Guatemala, se extrae en Guatemala y se envía al extranjero. Todavía no es una prueba con la difusión necesaria como para tener el mecanismo para realizarlo en el país, pero sí se realiza. El problema es que eso va a costos, digamos, entonces no podemos ofrecérselo, pero podemos realizarlo en todas las pacientes que quisiéramos. Nosotros lo ofrecemos, pero pues dependerá de la decisión de los papás. En algunos países, principalmente del primer mundo, a todas las mamás de mayores de 35 años, se les realiza la prueba de ADN fetal en sangre materna, porque son mamás que están en la edad etaria de riesgo, ¿verdad? En el grupo etario de riesgo, que ya aumenta la probabilidad de poder tener algún problema en los cromosomas. Actualmente lo que nosotros hacemos es ofrecerlo en las pacientes arriba de 40 años o en las pacientes en las que nosotros identificamos algo en el ultrasonido que nos orienta que podría haber algún problema. También es decisión del padre o de la madre hacérsela o no hacérsela, ¿verdad? Por cualquier objeción, ya sea cultural, religiosa, económica o cualquier situación que ellos decidan no hacerse. Sí, porque igual lo que puedas hacer, o sea, solo es como para saber, comparar el diagnóstico prenatal, digamos, ¿no? Claro, digamos, el diagnóstico prenatal de cromosomopatías desafortunadamente no se puede modificar porque ya es genéticamente como viene el feto.
pero nos permite prepararnos para establecer la ruta de seguimiento que vamos a hacer a lo largo del embarazo, ¿verdad? Porque estos bebés son bebés que están en mayor riesgo de tener parto pretérmino, ruptura de membranas, de que la mamá desarrolle preeclampsia. Entonces nosotros tenemos que ir adaptando la atención de esta madre a las necesidades que están establecidas por la enfermedad del feto. Definitivamente en ese momento nosotros no podemos hacer nada, pero podemos preparar un plan de nacimiento y de atención para brindarle la mejor atención posible al bebé cuando nazca. Estos bebés a veces tienen problemas del esófago, de los riñones, del cerebro, del corazón, que si nosotros no los tratamos de forma oportuna, se vuelven complicaciones y ya no las logramos tratar. Pero si las tratamos desde el momento que el bebé nace y evitamos que progresen a una complicación más fuerte, usualmente logramos tener una mejor calidad de vida para este bebé, que pues para nosotros es muy importante. Ok. ¿Y qué utilidad pueden tener estos marcadores séricos? Digamos, ya hablamos del ADN fetal, pero como por ejemplo la gonadotropina coriónica, la PAPA, ¿qué significado clínico en este contexto prenatal de tamizaje puede tener? Entre más pruebas nosotros diagnósticas tengamos, más probabilidad hay de acercarnos al verdadero diagnóstico, ¿verdad? Entonces, antes lo que nosotros utilizábamos para detección de problemas de los cromosomas era solamente la edad de la mamá. Y establecíamos que una mamá arriba de 35 años tenía un 30% de tener problemas de los cromosomas, una probabilidad más alta, pero con la edad teníamos la capacidad de detectar solamente el 30%. Entonces ya ingresó el ultrasonido donde medimos la translucencia nucal, el hueso nasal, la regurgitación tricúspide, el ductus venoso, y eso nos permite elevar la tasa de detección hasta un 85%. Después de eso, nosotros podemos implementar la gonadotropina y la PAPA y nos permite llegar desde un 90 hasta un 95% de una tasa de detección de problemas de los cromosomas. Que muchas de las mamás que consultan en el primer trimestre, su primera preocupación o su primer ansiedad al acostarse en la camilla para el ultrasonido es saber si su bebé viene bien, ¿verdad? Si mi bebé tiene algún problema, si mi bebé tiene síndrome de Down, es de las primeras preguntas. Entonces, si nosotros tenemos las herramientas para investigar con mayor precisión cuál es la probabilidad de que el bebé tenga algún problema, esa información es valiosa para los pacientes, ¿verdad? Y vale la pena realizarse. En un mundo ideal, se debería realizar en todas las pacientes, no solo en las pacientes que tienen riesgo. La realidad es que en Guatemala todavía las pacientes son enviadas porque son mayores de 35 años o porque tuvieron un hijo anterior que tuvo síndrome de Down o porque detectaron algo que les llamó la atención y las refieren. Pero el objetivo a largo plazo de la medicina materno-fetal, o quisiera yo pensar que a corto plazo, es que este examen tenga la difusión necesaria como para que la mayoría de las pacientes tengan acceso. Pero pues ¿quién también? Lo busquen, porque muchas veces es por petición de la mamá al ginecólogo que lleva el caso, que me las refieren, porque las mamás ya se informan, ya buscan información y ya conocen de estos estudios y ellas son las mismas que le dicen al doctor, mire doctor, y mi tamizaje del primer trimestre, ¿cuándo me lo va a realizar? Y a partir de ahí es que ya me las refieren para poder hacer los estudios. O sea que en otros países está regulado como una política de salud, digamos. Sí. O sea, está estandarizado. Claro que no todas las mamás se enteran de su embarazo antes de las 13 semanas. Entonces, ahí sí se pierde esa oportunidad y podemos realizar los demás tamizajes que se pueden realizar en el ultrasonido, perdiendo la fortaleza de haberlos realizado todos, porque entre más estudios realicemos, mejor capacidad de diagnosticar los problemas del feto tenemos. Pero sí, en la mayoría de los países está establecido que ya sea que la paciente lleve su control prenatal con su médico de familia, con su médico general o con un ginecólogo, sea referida por lo menos en 3 momentos a ultrasonido con médico materno-fetal durante el embarazo. El 11-13, que es el tamizaje del primer trimestre, el estructurado que se puede realizar entre las 20 y 24 semanas, y un ultrasonido que se llama de crecimiento y desarrollo para evaluar que el feto esté creciendo como debe, que la placenta esté bien, que el líquido esté bien, que usualmente se realiza entre las 34 y las 36 semanas. Esos son los 3 momentos ideales para identificar la mayor cantidad de patologías que pueden afectar al feto y a la mamá durante el embarazo.
Estamos hablando que estos son defectos que puedes encontrar o anomalías que puedes encontrar y son principalmente genéticas y no tan estructurales, aunque sí, por todo lo que hablamos de los órganos que pueden verse afectados, pero en otros lugares podríamos decir que se pueden reparar incluso prenatalmente si encontrás en las pruebas de tamizaje defectos estructurales. Sí, hay intervenciones fetales o intervenciones que se pueden realizar durante el embarazo que pueden limitar el daño que estas alteraciones pueden provocar en el bebé. Y esto nos puede permitir que al momento del nacimiento el tratamiento pueda ser más accesible o pues menos complicado para el recién nacido. Por ejemplo, una de las intervenciones que más evidencia científica tiene de su utilidad son los defectos del tubo neural. Los defectos del tubo neural se pueden corregir durante el embarazo y esto puede limitar el riesgo de desarrollar una hidrocefalia importante o desarrollar mayor daño a nivel del tubo neural del defecto de la espina, digamos, ¿verdad? Y esto puede limitar la cantidad de cirugías que va a necesitar el niño después de que nazca. También puede ayudarnos a que camine mejor, nos puede ayudar a que controle mejor sus esfínteres. Entonces sí se pueden realizar intervenciones. También se pueden realizar intervenciones en embarazos gemelares, en donde los gemelos comparten la placenta y hay un bebé que está creciendo más que el otro. Se pueden realizar intervenciones en ese momento. En Guatemala todavía el acceso a esas intervenciones está un poco limitado, es parte también del crecimiento de la subespecialidad, pero hemos trabajado con especialistas de otros países que pueden venir al país para realizar esa cirugía o nosotros coordinar la referencia para que viajen ya sea a Colombia, a Miami o a México para realizar ese tipo de cirugías. Como les mencionaba, tal vez en un grosso de la población o epidemiológicamente hablando, no pareciera ser un problema que represente mayor gravedad, pero para esa familia y para ese bebé es un problema muy grave. Entonces debemos de ofrecer una alternativa de tratamiento y una solución para ese problema. No podemos quedarnos con el hecho de decir, lo diagnostiqué y no podemos hacer nada, sino que tenemos que evaluar, incluso en los casos donde la terapia no puede modificar el resultado, debemos de evaluar el plan de acción para ofrecerle cuidados paliativos al recién nacido. ¿Qué vamos a planificar para el momento del nacimiento para que el bebé esté en el mejor confort posible en el tiempo que el bebé nos acompañe después de haber nacido? Pues, o sea, y empieza el proceso desde antes. Ahí esa es otra de las utilidades. Y tiene un impacto psicológico importante en la mamá, porque la mamá que se entera de que el bebé tiene algún problema desde el principio del embarazo, se prepara y llega a un proceso de duelo de adaptación y aceptación del mismo de forma oportuna. Claro que nunca lo logramos superar porque no es lo que esperamos, pero estamos listos para el momento del nacimiento. Diferente es cuando una familia espera un bebé completamente sano y al momento del nacimiento le decimos, mire, su bebé tiene un problema que no lo logramos diagnosticar durante todo el embarazo. Eso suele tener un impacto que es muy catastrófico en la forma en que la mamá recibe la noticia, en el posparto, porque hay una tendencia a la depresión posparto también, que esto puede motivar o puede empujar a que la mamá caiga en una depresión posparto. Y las alternativas terapéuticas están más limitadas, porque tal vez los papás que no sabían que el bebé traía algún defecto se van a un hospital que no tenga todos los recursos para atender a un recién nacido que nace con un problema. Si nosotros desde un principio sabemos que el bebé tiene un problema que va a necesitar un neonatólogo, cirujano neonatal, unidad de cuidados intensivos neonatales, un hospital que tenga todos los mecanismos para poder atender de forma adecuada a este bebé, los papás podrán decidir ir a ese hospital, que también es muy importante. Así como centro médico. Como el centro médico, con la nueva unidad. Así es que pues el centro médico cuenta con especialistas en neonatología, pero también con cirujanos neonatales que corrigen defectos de forma rápida, oportuna y limitan las secuelas que estos defectos pueden tener. Muchas veces cuando el bebé nace no se ve impacto del defecto porque el bebé se adapta muy bien, pero a medida de que crece se va notando cómo el bebé no come, no habla, no camina, no juega, no ríe, no interacciona. Entonces en ese momento nosotros queremos hacer correcciones
que ya no suelen ser óptimas. Podemos hacer cirugía, podemos corregir, pero el daño ya está hecho. Entonces el daño se tiene que evitar antes de que el tiempo pase. Yo siempre les explico a los papás que esto es como un accidente de carro. Si nosotros después de chocar nos ponemos el cinturón, no tiene mucho sentido. El cinturón se tiene que poner desde que arrancamos el carro. Por eso es importante realizar los tamizajes desde el principio para lograr identificar la mayor cantidad de problemas que se puedan identificar. El otro día vi que estaban haciendo un bloqueo de la pared abdominal a un bebé que iban a hacer con gastrosquisis. Eso me pareció fantástico que lo estemos haciendo. Guate, ¿cómo ves el futuro de esto en el país? El futuro es muy esperanzador porque las tecnologías van avanzando y la difusión también ha avanzado muchísimo. La interacción que nos permiten las redes sociales y las plataformas digitales con otros especialistas en otros países nos permiten tener información inmediata. Antes lo que tardaba 10 años de venir de Colombia para Guatemala o de Europa para Guatemala, ahora tarda 10 minutos en nosotros enterarnos qué es lo que están haciendo los profesores en otros países y ver de qué forma nosotros lo podemos implementar en nuestras pacientes. Entonces, esa interacción que hemos logrado tener con otros especialistas en otros países nos permite ser optimistas con el futuro en estas técnicas, porque son técnicas que tienen evidencia que funcionan y que mejoran la calidad de vida de los bebés y que al momento de realizarlas nosotros podemos limitar las consecuencias de los problemas con los que los bebés nacen. Y eso es como decías, o sea, puede ser una familia, pero para esa familia es un gran problema. Claro, y también si nosotros nos ponemos a pensar a largo plazo, tal vez la cirugía inicial requiere una inversión importante, pero no realizar esa inversión genera costos a largo plazo, porque será un bebé o un niño o un adulto que no podrá valerse por sí mismo y que nosotros tendremos que invertir en poder atender a esa persona. Entonces, la inversión pues no solo cambia la forma en que la persona va a vivir, mejora su calidad de vida y también produce o genera a una persona que será productiva para la sociedad. A diferencia de que desafortunadamente cuando tenemos un defecto o un problema, la sociedad no está adaptada actualmente para atender ese tipo de humanos, de personas, de niños, de bebés, ¿verdad? No todas las personas tienen accesos a estos hospitales y aún así los hospitales de la región de salud, del ministerio, todavía no se han actualizado para ofrecer este tipo de servicios a estos niños que representan pues, un número importante de los pacientes después en la unidad de pediatría o en la unidad de adultos, ¿verdad? Sí, que no son poco frecuentes. No, claro. O sea, sí es muy común. Claro, y de hecho nosotros lo vivimos cuando somos residentes o estudiantes de los hospitales, que hay pacientes que ya son conocidos, que incluso sin nosotros ver su expediente, ya sabemos porque recurrentemente utiliza los servicios del hospital, porque tiene secuelas de algún problema que tuvo desde que era bebé, recién nacido, que no se atendieron de forma oportuna y que ahora nosotros los vemos cómo tienen un impacto en ellos cuando son adultos. Y que fíjate que tocas algo interesante ahí, que es lo que decías en el ámbito privado, el hecho de hacer una inversión fuerte probablemente al inicio, pero que te va a ahorrar un montón de problemas. También puede aplicarse para salud. En el tema de prevención y que hagas un diagnóstico temprano te va a resolver muchos problemas futuros, pues. Definitivamente, y se están dando pasos agigantados para implementar estas técnicas que se realizan en otros países en Guatemala. Burocráticamente es difícil, se requiere entrenamiento del personal, se requiere adaptación de las instalaciones para ofrecer estos servicios en hospitales públicos, pero se está realizando el esfuerzo. Se espera que en algún tiempo contar con la unidad de cirugía fetal en el hospital del ICS. Se espera en algún momento también contar con la unidad de reparación de espina bífida que ya la tienen en el San Juan de Dios, pero para los recién nacidos, para también los bebés, para los fetos. Y somos centro de referencia a nivel nacional para poder ofrecer este tipo de terapias que puedan modificar el curso de la enfermedad de los bebés.
Qué bonito. Que ya hicieron una en Shela, ¿no? Hemos hecho ya una en Shela, vinieron unos médicos de Colombia a apoyarnos con la cirugía. El resultado pues, fue muy bueno. Sin embargo, el seguimiento no fue el óptimo y desafortunadamente empezó con trabajo de parto antes de tiempo. Nació a las 31 semanas, un bebé prematuro, que en condiciones óptimas los bebés de 31 semanas deberían de sobrevivir, deberían de poder resolverse las complicaciones asociadas a la prematurez, pero desafortunadamente no se logró de esa manera por las condiciones de la prematurez. Entonces, la cirugía del tubo neural fue exitosa con especialistas que vinieron desde México, pero el resultado a fin o a largo plazo no lo fue por la prematurez. Pero la verdad que sí suena esperanzador, o sea, cómo se ve el futuro, pues. Sí, de hecho, cada vez que nosotros podemos, hacemos estos contactos que nos permiten tener especialistas que están dispuestos a invertir su tiempo y su conocimiento en corregir estos problemas. También a largo plazo el objetivo es diseñar una unidad de cirugía fetal en el país que funcione como centro de referencia para otros países. Ahorita el primer paso es primero tener una gran población de referencia que nos manden a las pacientes para el tamizaje, porque si no las detectamos a tiempo no les podemos ofrecer las intervenciones de forma oportuna. Entonces ahorita el primer paso de esto es la difusión de las pruebas de tamizaje, que la mayoría de los obstetras las conozcan y que la mayoría de los obstetras refieran a sus pacientes para hacer estos ultrasonidos que son vitales durante el embarazo. Y que algo que uno escucha a menudo es el hecho de ¿para qué me voy a hacer un tamizaje si de todas maneras no puedo hacer nada? ¿Verdad? Pero es saber que sí se puede hacer intervenciones durante el embarazo para resolverlos, ¿verdad? Claro, y son intervenciones que al final limitan secuelas o consecuencias, porque esa pregunta me la hacen muy seguido. ¿Para qué me hago este estudio si no lo puedo corregir? La mayoría de las enfermedades que nos dan no las podemos curar. Por ejemplo, ¿para qué me investigo si tengo hipertensión si no la puedo curar? La investigo para tratarla y evitar que me dé infarto, enfermedad renal crónica. ¿Para qué me investigo diabetes si no me la puedo curar? La investigo para tratarla, para evitar que me muera después o a corto plazo de una complicación de la diabetes. Entonces, hay muchas enfermedades que no se pueden curar, pero el tratamiento nos permite tener una mejor calidad de vida. Y si la calidad de vida es importante para un adulto, ¿cómo no va a serlo para un recién nacido, para un niño que tiene el futuro por delante? Y que todo esto va a tener un impacto en lo que va a hacer este niño cuando sea un adulto. Y todo esto tiene un resultado en la sociedad, es un reflejo de la sociedad. La forma en que nosotros atendemos a nuestros recién nacidos con enfermedad, a nuestros niños con enfermedad, a nuestros adultos con enfermedad, es un reflejo de que la sociedad va progresando hacia un mejor futuro. Sí. Hablabas al principio que también te sirve para detectar tempranamente hipertensión inducida por embarazo, que por cierto los invitamos a escuchar el episodio con el doctor Alejandro Andrus sobre el tema, pero creo que vale la pena también volver a mencionarlo, recalcar en la importancia que tiene detectar temprano los cambios para poder hacer este tipo de modificaciones, ¿verdad? Sí, definitivamente la preeclampsia o la hipertensión que está inducida por el embarazo es una patología que se puede prevenir y se puede predecir de forma muy exacta o precisa desde el principio del embarazo. Nosotros en el ultrasonido del tamizaje de las 11 semanas, 13 semanas, realizamos una medición de arterias uterinas, la presión arterial media de la paciente. Podemos hacer algunas pruebas en sangre, la edad, el peso, la talla, los antecedentes de algunas enfermedades, y esto nos puede dar la probabilidad o el riesgo de qué tan probable en este caso pues puede ser que la mamá desarrolle preeclampsia. Si el riesgo es alto, nosotros tenemos la oportunidad en ese momento de realizar intervenciones que modifican ese riesgo. Y lo hemos logrado. Hemos tenido pacientes que en embarazos previos, 2 o 3 embarazos, han tenido preeclampsia, incluso han convulsionado, han tenido que tener bebés recién nacidos prematuros por su elevada presión. Y que en este embarazo nosotros lo detectamos, lo prevenimos y logramos tener un embarazo sano
que llega a las 37, 38 semanas de forma completamente bien. Entonces es importante el tamizaje de la preeclampsia, el tamizaje de la restricción del crecimiento y el tamizaje del parto pretérmino, porque siguen siendo patologías que tienen un impacto muy importante sobre la salud de los recién nacidos. Epidemiológicamente, la preeclampsia es la enfermedad que más afecta el nacimiento de los bebés y la salud de las mamás durante el embarazo. Entonces, cuando llegan a la clínica, lo que más les preocupa es saber si el bebé tiene o no un defecto. Y eso es importante, pero tiene que ir también de la mano de la capacidad de detección de preeclampsia, parto pretérmino y restricción del crecimiento. Porque nos puede pasar lo que platicábamos, de que corregimos el defecto, pero que después el bebé se complica por una preeclampsia o el bebé se complica por un parto pretérmino, que hubiéramos podido manejar de forma adecuada si lo hubiéramos detectado desde un principio. Qué bonito. Contanos por qué decidiste hacer medicina materno-fetal. A mí siempre me gustó la obstetricia, me gustó la atención de los nacimientos, la atención de la mamá embarazada. A mí me costaba mucho llegar al hospital y ver pacientes que llegaban enfermos y se iban peor a veces del hospital. Entonces, emocionalmente, pues tenía un impacto muy fuerte en mí. Hasta que pasé por la obstetricia, donde yo miraba a personas sanas irse aún más contentas porque se iban con su bebé. Entonces, tal vez tuvo ahí eso mucho que ver, que yo no quería ver tanto sufrimiento, sino que quería ver resultados exitosos y resultados bonitos, y no hay nada más hermoso que ver a una mamá que se va feliz con su recién nacido en los brazos. Entonces, a partir de ahí fue que yo creo que me fui orientando a la obstetricia primero. Me gustaba mucho atender pacientes embarazadas y a los bebés. Sin embargo, me di cuenta que habían algunas limitantes dentro del entrenamiento. Como en todos los entrenamientos, no alcanzamos pues, la escala o la curva de aprendizaje que necesitamos. Y yo fui identificando que habían algunas carencias que necesitaba corregir. A partir de ahí fue que fui buscando cursos, de qué forma podía yo mejorar la atención de mis pacientes, y ahí surgió la inquietud de hacer medicina materno-fetal. Yo cuando aprendí a hacer ultrasonido, entendía que entre más ultrasonidos hiciera, mejor los iba a hacer, o entre más rápido los hacía para ver más, mejor los iba a hacer, hasta que me di cuenta que probablemente necesitaba enfocarme de mejor manera en los ultrasonidos para detectar más cosas y que se me pasaran menos. Y eso lo vi hasta que yo vi a un médico materno-fetal hacer ultrasonidos, digamos, ¿verdad? Porque pues es muy diferente. Usualmente nosotros programamos 1 hora de ultrasonido porque hacemos una revisión completa de este caso el feto. Para nosotros el feto es muy importante porque consideramos que estamos viendo a 2 pacientes en el mismo momento. Estamos viendo a la mamá y también tratamos al feto como un paciente completamente independiente, que a la vez depende de su mamá y la mamá depende del feto. Entonces eso creo que fue lo que me fue gustando de la medicina materno-fetal. Es algo que me apasiona, me encanta, y que cada vez que tengo la oportunidad de informar a la gente de lo que es la medicina materno-fetal y de las bondades y las ventajas que tiene, los beneficios que tiene la especialidad, pues aprovecho la oportunidad para hacer. Se nota que te encanta. Así. Luis Fernando, muchas gracias. De verdad que tenemos un montón que habla todo el tiempo, pero muchas gracias por acompañarnos, gracias por compartir un poco de lo que estás haciendo, gracias por lo que estés haciendo, porque creo que esos pequeños cambios son los que van a hacer mejoras en nuestra sociedad, como estabas mencionando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Los invito a los médicos que ven el podcast y a la población en general a que se sigan informando de qué pruebas y qué estudios pueden realizarse durante el embarazo para lograr los resultados óptimos. Muchas veces, principalmente los papás primerizos, me dicen es que yo no sabía, no me dijeron que me tenía que hacer este ultrasonido. Hasta que lo vi en TikTok o en Instagram, en alguna red, fue que a mí me surgió la curiosidad. Pero sí deberíamos de tener una lista ya bien detallada desde que nos enteramos que estamos embarazados, de qué pasos ir siguiendo
En todos los casos, independientemente las cosas vayan bien o desafortunadamente las cosas empiecen a ir mal, de qué ruta deberíamos de ir siguiendo como para el momento del nacimiento, ¿verdad? Porque los papás preparan la mochila del hospital, la ropa del bebé, pero eso es el final. Si nosotros no tenemos desde el principio una ruta bien establecida de qué es lo que tenemos que ir realizando semana a semana o mes a mes durante el embarazo, los resultados no van a ser los ideales. Y lo que todos buscamos al estar embarazados es obtener los mejores resultados posibles. Muchas gracias. A las órdenes, con gusto. Si van a seguir a alguien, síguenos a nosotros. Somos Entre Médicos de Centro Médico. Gracias por acompañarnos. Entre Médicos, un podcast de Centro Médico y su Comité de Educación Médica Continua.